Vamos a hablar sobre las cantidades físicas. Como ustedes saben, las cantidades físicas forman parte de dos grandes familias. Una denominada la familia de los escalares y otra la familia de las cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son aquellas que quedan bien definidas por una magnitud y una unidad de medida. Mientras que las cantidades vectoriales son aquellas que quedan bien definidas con una magnitud, una dirección y un sentido. No nos detendremos en los escalares, puesto que ustedes, todos los estudiantes que hayan hecho primaria, secundaria, tienen experiencia en ellos. En relación con las cantidades vectoriales, vale la pena detenerse un poquito porque resulta que todas estas componentes de una cantidad vectorial son calculables. Es calculable la magnitud, es calculable la dirección y es identificable el sentido. Entonces, partimos de la escritura de un vector. Como ustedes saben, un vector lo podemos escribir como la combinación de sus proyecciones. O sea, todo vector en dos dimensiones será compuesto por la combinación de un vector en dirección y un vector en dirección j, donde y j es un conjunto de vectores denominados unitarios, lo cual significa que la magnitud de i es igual a la magnitud de j, o sea, valen 1, ¿cierto? En palabras más simples, lo que estamos diciendo es que para representar un vector acudimos al sistema cartesiano de los ejes x, y. Para el caso de un vector en dos dimensiones, es necesario aclarar. Entonces, lo que hacemos es al eje x, al eje x le asignamos un vector unidad llamado i, y al eje y un vector unitario llamado j, con base en el cual nosotros podemos describir un vector cualquiera. Entonces este vector será compuesto por un vector que representa la proyección del vector b sobre el eje x y un vector que representa la proyección del vector b sobre el eje y. Entonces este vector representa la proyección del vector b sobre el eje y este vector representa la proyección del vector b sobre el eje x. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa la proyección del vector b sobre el eje x? Es un vector que tendrá x unidades veces el vector unidad y. ¿Y qué significa la proyección del vector b sobre el eje y? Es un vector que tendrá y unidades veces el vector unidad j. Lo interesante de esto es que
Este vector automáticamente le podemos calcular la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, para calcular la magnitud del vector B, entonces calculamos la magnitud de este triángulo vectorial ¿cierto? Lo convertimos primero en un triángulo escalar. Entonces, la magnitud del vector proyectado sobre el eje X será X, la magnitud del vector proyectado sobre el eje Y será Y, y entonces esto, lo comúnmente denominado hipotenusa, vamos a calculando hallando la magnitud del vector B. Por lo tanto, haciendo uso del teorema de Pitágoras, es fácil calcular la magnitud del vector B como la raíz cuadrada de x2 más y2. Para calcular la dirección y sentido acudimos a lo siguiente. El ángulo que forma el vector B con el eje X, vamos a llamarle alfa, y entonces la dirección del vector B podemos calcularla mediante la relación tangente. La tangente de alfa es igual a y sobre x. O sea, la magnitud de este vector, que es y, sobre la magnitud de este vector, que es x. De este modo, encontrando la tangente inversa a ambos lados, podemos fácilmente encontrar el valor alfa. ¿Ok? El sentido, pues, el sentido lo definimos con ayuda de conocimientos de geografía. Si ustedes recuerdan, del 0 hacia la derecha podemos definir geográficamente el este, del 0 hacia arriba el norte, del 0 hacia abajo el sur y del 0 hacia la izquierda el oeste. Si nuestro vector, como en el caso que estamos mencionando, forma un ángulo alfa entre 0 y 90 grados, entonces podemos decir que el sentido de nuestro vector está en el primer cuadrante, que lo llamaríamos noroeste. Sentido noroeste, ¿cierto? Si el ángulo quedara en el segundo cuadrante, entonces llamaríamos noroeste. En el tercer cuadrante suroeste, en el cuarto cuadrante sureste. ¿Okay? Otra manera de calcular el vector, la dirección y el sentido de un vector es haciendo uso del vector unitario propio o asociado a un vector B. O sea, si tenemos un vector B en esa misma dirección y sentido, ese vector B se cuenta con un número de veces un vector unitario propio de esa dirección, lo cual podemos calcular de la siguiente manera. Partamos de que este vector B está compuesto por un vector xy y yj. Entonces, mi vector B es igual a la magnitud de B por el coseno de alfa en dirección y más la magnitud de B por el seno de alfa en dirección B.
Sacando el factor común, tenemos aquí que coseno de alfa i más seno de alfa j por la magnitud del vector b. Entonces, como la magnitud de este vector es la unidad, fácilmente calculable por Pitágoras, entonces vamos a bautizar a este vector coseno de alfa i más seno de alfa j. Vamos a utilizarlo como un vector cuya magnitud es la unidad. Dicho de este modo, todo vector b puede expresarse como la magnitud del mismo por el vector unitario asociado a él. Entonces, la relación entre todo vector y su magnitud me permite calcular el vector unitario.